Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo tutorial y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita de las notificaciones. Hola mi gente, en este tutorial vamos a realizar, como ven, este cuerpo base de una muñequita amigurumi. En mi caso yo la realicé para la muñeca Mirabel Madrigal de la película Disney de Encanto, pero ustedes la pueden realizar este cuerpecito para cualquier tipo de muñeca que deseen realizar, cualquier personaje les sirve, es un cuerpo base. También lo pueden utilizar para un niño, también el cuerpo sirve. En este caso, este cuerpo base mide alrededor de 34 centímetros, es bastante grandecito. En el canal, aquí mismo en mi canal, pueden encontrar otro cuerpo base para cualquier muñeco y es un poco más pequeño, si lo desean más pequeño. Aquí en el canal encuentran uno más pequeño. En este caso mide 34 centímetros, les hice este para que tengan varias opciones de tamaño. Y está realizado con hilo macramé con aguja número 3.5. La cantidad de colores de cada color la pueden encontrar aquí en la caja de información, les dejo las cantidades. Sin más preámbulos, podemos iniciar con este tutorial de este cuerpo base. Bueno chicas, vamos a dar inicio con nuestra muñeca Mirabel Madrigal de nuestra película de Encanto de Disney y vamos a comenzar con el color base que van a utilizar para el cuerpo. Yo escogí un color no tan claro, más bien trigueñita, un color trigueñita para nuestra muñeca. Vamos a empezar con nuestros brazos, con los brazos. Vamos a hacer un anillo mágico. Y dentro de nuestro anillo mágico vamos a introducir 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cerramos nuestro anillo. En todos los tutoriales les explico que lo deben tejer de manera espiral. ¿Qué significa tejer en espiral los amigurumis? Es que cuando cierren, cuando terminen una vuelta, en el primer punto donde comenzaron esa vuelta, comienzan la siguiente. No van a cerrar rondas ni a subir con cadenetas, sino que van a continuar tejiendo sin cerrar rondas. Yo lo hago cerrando rondas en los tutoriales para que ustedes puedan diferenciar la ronda en la que vamos y también para agilizar el video, pero ustedes lo pueden tejer en espiral. Aquí voy a tejer la segunda ronda que va a ser aumento en todos los 5 puntos. ¿Qué significa hacer aumento? Significa que vamos a hacer 2 puntos bajos en el mismo lugar. Cada vez que yo les diga aumento, significa que van a hacer 2 puntos en el mismo lugar. En esta ronda, en este caso, nos quedarían 10 puntos porque estamos haciendo 5 aumentos. Cerré esta ronda número 2 y en la ronda número 3, 4 y 5, o sea, 3 rondas, vamos a hacer esos 10 puntos bajos. Cuando yo les diga vamos a hacer una ronda de punto sobre punto, quiere decir que vamos a tejer la misma cantidad de puntos que la última ronda. En este caso vamos a hacer 3 rondas de punto sobre punto. Siempre les hablo así en mis tutoriales y ya algunas se han acostumbrado a mis términos. 3 rondas de punto sobre punto, quiere decir 3 rondas con la misma cantidad de puntos sin aumentos, sin disminuciones. Simplemente tejemos los 10 puntos bajos. Hice mi primera ronda, voy a hacer las 2 que me faltan y volvemos. Listo chicas, ya hice mis 3 rondas de punto sobre punto. Con los 10 puntos ya llevamos 5 rondas en total.
Ahora en esta sexta ronda vamos a tejer 3 puntos bajos y una disminución. ¿Cómo hacemos la disminución? Tomamos la primera hebra del siguiente punto, la primera hebra del siguiente punto y por ellas pasamos la hebra y terminamos nuestro punto bajo. Eso lo vamos a hacer 2 veces. Vamos a tejer 3 puntos, 1, 2 y 3 y volvemos a hacer una disminución. Y ahí acabaríamos con esta ronda número 6. De aquí en adelante vamos a ir rellenando nuestro bracito. Poquito relleno, yo le he hecho solo en el principio. Y de aquí en adelante vamos a hacer 16 rondas de punto sobre punto. O sea, de 8 puntos cada ronda. Vamos a tejer 16 rondas. En total, con estas que llevamos, serían 22 rondas de nuestro brazo. Vamos a hacerlo punto sobre punto, 16 rondas y vamos a tejer otro brazo exactamente igual. Yo ya aquí tengo uno terminado. Entonces, de aquí, de esta marcación que puse, tejí las 16 rondas y ahí terminamos. El primer brazo cortan la hebra y ya el segundo brazo así también la pueden cortar porque lo vamos a unir es al cuerpo. ¿Listo? Pueden cortar las hebras. Vamos a tejer 2 bracitos de esta manera y volvemos. Listo, mi gente, ya tenemos nuestros 2 bracitos. Aquí ya los voy a dejar a un lado, ya los rellenamos, que los hayan rellenado muy bien. Vamos a pasar a hacer nuestras piernas, nuestros pies y nuestras piernas. Vamos a comenzar con el mismo color de nuestra piel base y vamos a comenzar haciendo 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. En nuestra segunda cadeneta vamos a empezar a trabajar punto bajo. 1, 2 y 3. Nos queda una cadeneta al final. En esa vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y empezamos a trabajar por la parte de abajo de nuestras cadenetas, escondiendo al mismo tiempo la hebra. Vamos a hacer por detrás de nuestras cadenetas 2 puntos bajos. Por debajo, 1 y 2. Y en nuestra última cadeneta vamos a hacer un aumento. Un aumento. Y ahí ya acabamos nuestra primera ronda de nuestro pie. De esta manera. Ahora en la segunda ronda vamos a comenzar haciendo un aumento. Luego hacemos 2 puntos bajos. Luego hacemos 3 aumentos seguidos. 1, 2 y 3. Luego hacemos 2 puntos bajos. 1 y 2. Y luego terminamos haciendo 2 aumentos seguidos. Un aumento y 2 aumentos. Y así terminamos nuestra segunda ronda con 16 puntos. Pasamos a la tercera ronda. Comenzamos con un punto bajo solo. Luego hacemos aumento. Luego 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Luego hacemos un aumento. Luego 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Luego aumento. Nuevamente 3 puntos. 1, 2 y 3. Aumento. Y terminamos con 2 puntos bajos. 1 y 2. Esta tercera ronda la terminamos con 20 puntos. Así nos iría quedando la planta del pie.
Ahora vamos a hacer una ronda de punto sobre punto de esos 20 puntos, pero tomando solo la hebra trasera. Solo la hebra trasera, hacemos una ronda de esos 20 puntos, punto sobre punto. Luego de haber terminado esa ronda tomando la hebra trasera, van a ser 2 rondas más, la 5 y la 6. Ya tengo mis 2 rondas realizadas de 20 puntos cada una y ahora vamos a comenzar disminuciones. En esta ronda vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y vamos a hacer 6 disminuciones seguidas, todas pegaditas, 1, 2, 3, tienen que revisar muy bien la hebra que van tomando, 4, ir ajustándolas, 5, y mi última disminución es la 6. Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y cerramos. Pasamos a la siguiente ronda. 3 puntos bajos nuevamente, 1, 2 y 3. Y vamos a hacer ahora 3 disminuciones seguidas. 1, 2 y 3. Ahí van corriendo la labor para que les vaya tejiendo. Y 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí terminaríamos con 11 puntos en esta ronda. Vamos ahora a hacer 2 rondas de punto sobre punto de esos 11 puntos y vamos a rellenar. Listo, ya rellené, hice mis 2 rondas. Ahora vamos a hacer 10 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en el último punto vamos a hacer un aumento. Y terminamos esta ronda. En esta ronda terminaríamos con 12 puntos. La siguiente es aumento. Comenzamos con un aumento. Y tejemos los 11 puntos restantes hasta el finalizar toda la ronda. La siguiente ronda vamos a tejer en esta terminamos con 13 puntos. La siguiente vamos a tejer los mismos 13 puntos que tenemos en esta, o sea, vamos a hacer una ronda de punto sobre punto. Y esa sería nuestra ronda número 13. En la ronda número 14 van a tejer aumento y los 12 puntos. Terminarían con 14 puntos. Y de la ronda número 15 hasta la 19, 5 rondas van a tejer punto sobre punto, o sea, los 14 puntos. Listo, chicas, ya teniendo la ronda número 19 terminada con 14 puntos, ya hicimos las 5 rondas de punto sobre punto. Vamos ahora a hacer disminuciones. Vamos a empezar haciendo una disminución. Luego hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego vamos a hacer 3 aumentos seguidos. 1, 2 y 3. Y terminamos con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Terminamos esa ronda con
16 puntos. Vamos ahora a hacer una ronda de punto sobre punto, o sea, de esos 16 puntos. Solo una rondita tejiendo los 16 puntos que acabamos de hacer. Deben ir rellenando muy bien esa piernita. El tamaño o el gruesor se lo dan también con el relleno, ¿no? Si le rellenan bastante, pues se va a ver un poco más gordita. Si le rellenan poquito, pues va a quedar un poco más delgadita. Eso es la forma, la damos con el relleno. Ya terminé esta ronda número 21, perdón. Y vamos a comenzar esta haciendo una disminución. Y después tejemos el resto de puntos que nos faltan, que son 14. O sea, esta ronda son 15 puntos. Esta ronda es la número 22. La ronda número 23 van a tejer punto sobre punto los 15 puntos que tenemos en esta. Una ronda de punto sobre punto. En la ronda número 24 van a tejer un aumento y 14 puntos para finalizar con 16 puntos. Y luego de la 25 a la 30 van a tejer 6 rondas de punto sobre punto de esos 16 puntos. Listo, mi gente, ya acabé yo aquí las rondas que teníamos que hacer de punto sobre punto de 16 puntos cada una. Ahora corté la hebra y el último punto no lo terminé porque voy a cambiar de color y aquí es donde voy a introducir el color que vamos a utilizar para la ropa interior. Yo lo voy a hacer de color rosado clarito. Mira, ahí terminé con el otro color. Y voy a ir escondiendo las hebras. Yo lo voy a hacer de este color, pero lo pueden hacer blanco, lo pueden hacer del color que ustedes gusten. Del color que le vayan a poner a la falda. Yo lo voy a hacer de rosado pastel. Aquí vamos a hacer una ronda con este color, una ronda de punto sobre punto, o sea, de estos 16 puntos, con el color que cambiamos, escondiendo las hebras. Aquí ya estoy haciendo esa rondita, una sola ronda de este color y terminaríamos con nuestra pierna. Vamos a comenzar el cuerpo de nuestra muñeca. Y para eso van a necesitar haber hecho otra pierna exactamente igual. Entonces ya les muestro. Aquí ya terminé esta. Ustedes acá van a cortar hebra y van a hacer otra pierna exactamente igual a esta. Yo ya la tengo aquí. Tengo mis dos piernitas exactamente iguales. Y vamos ahora... Cuando ya tengan las dos piernitas van a hacer, no van a cortar hebra en la segunda pierna, sino que van a hacer dos cadenetas. Dos cadenetas y unimos a nuestra primera pierna, ¿listo? Vamos a unir exactamente en el centro, por dentro de nuestra pierna, en la parte interna, midiendo que queden exactamente de frente nuestras piernas. En mi caso voy a introducir en el sexto punto de esa pierna y allí voy a hacer un punto deslizado, una cadeneta y vamos a tejer todo alrededor en sentido contrario. Vamos a tejer todo alrededor tejiendo sobre los 16 puntos de una pierna, los 2 puntos en las cadenetas, los 16 puntos de la otra pierna y por el otro lado los 2 puntos de las cadenetas del otro lado. En total en esta ronda nos deberían de quedar 36 puntos bajos. Y luego van a hacer 4 rondas más de esos 36 puntos. En total 5 rondas con este color. Bueno, mi gente, ya terminamos esas rondas. Ahora vamos a hacer una ronda de disminuciones. Vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2.
y vamos a hacer disminución y luego hacemos un patrón que va a ser 4 puntos, 1, 2, 3 y 4 y una disminución. Ese va a ser nuestro patrón, 4 puntos, disminución. Lo vamos a repetir por 5 veces. Ya hicimos una. Ahora otra vez. 1, 2, 3, 4 y hacemos una disminución. Lo repetimos. Esta es nuestra segunda repetición. Faltarían 3 repeticiones y luego hacemos 2 puntos para terminar esa ronda. Terminamos con 30 puntos en esta ronda y vamos a hacer la ronda número 38 con los mismos 30 puntos. Ronda número 39, vamos a hacer 3 puntos, 1, 2 y 3 y una disminución. Y vamos a repetir eso toda la ronda. 3 puntos, 1, 2 y 3 y una disminución. Repetimos eso toda la ronda y nos van a quedar 24 puntos. Y la ronda número 40 vamos a hacer esos 24 puntos. ¿Listo? Vamos a hacer una ronda de punto sobre punto, que es la ronda número 40. Cuando termine la ronda número 40 vamos a cambiar de color al color del cuerpo, al que seguíamos trabajando con el cuerpo. Ya hemos ido rellenando el cuerpo muy bien y ahora en esta última ronda vamos a cambiar de color. Esta sería la ronda número 41 y vamos a cambiar de color y en esta ronda vamos a hacer un patrón que va a ser, aquí ya cambié de color, jalamos la hebra que nos queda ajustadito y vamos a ir escondiéndolas. Vamos a hacer un patrón que va a ser 4 puntos, 1, 2, 3 y 4 y una disminución. Eso es lo que vamos a repetir toda la ronda. 4 puntos y una disminución. En esta ronda nos quedarían 20 puntos. Después de esta ronda haríamos 10 rondas desde la 42 hasta la 51 de esos 20 puntos. Vamos para la ronda número 52. En la ronda 52 vamos a colocar nuestros brazos. Entonces vamos a tenerlos listos y vamos a empezar acá tejiendo 7 puntos. La idea, a mí me salieron 7 puntos. La idea es que ustedes los coloquen en los costados del cuerpo de manera simétrica. Entonces acá tejo 7 puntos, 3, 6, 7. Y aquí en el costado vamos a coger uno de los bracitos, miramos que la parte encocadita de las disminuciones nos quede hacia adelante y vamos a introducir en uno de los puntos donde quede de manera simétrica, ¿no? Donde quede de frente nuestro bracito. Entonces yo lo voy a introducir como por este punto. Y allí vamos a empezar a tejer los puntos de nuestro brazo. Entonces de aquí tejemos todos los puntos de nuestro brazo hasta dar la vuelta de nuestro brazo. Vamos a ir acomodando así. Acá estoy tejiendo todos los puntos de nuestro bracito hasta que lleguemos a donde comenzamos. Voy a esconder esas hebras que queden por dentro. Aquí ya terminé y llegué donde comencé. Ahora voy a pasar al cuerpo. Vamos a tejer, vamos a mirar cuál es el siguiente punto donde terminamos en el cuerpo y voy a continuar tejiendo en el cuerpo de manera ajustada, ¿no? Vamos a ir ajustando.
Y ahora vamos a tejer en el cuerpo 10 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Tomamos el otro brazo, colocamos de manera que quede simétrico y en el punto que ustedes consideren empiezan a tejer en el brazo y tejen ajustadito todos los puntos de nuestro bracito, de nuestro segundo brazo. Lo van girando y vamos tejiendo los puntos de nuestro brazo y vamos escondiendo pues las hebras que son del brazo. Listo, yo ya llegué aquí nuevamente donde comencé y ahora lo que voy a hacer es continuar en el cuerpo ajustando y solo me queda para terminar 3 puntos del cuerpo y terminaríamos esta ronda ya con nuestros brazos colocados. La siguiente ronda desde la 53 hasta la 56 vamos a hacer unas disminuciones. Así quedan nuestros brazos en los laterales, ¿no? En los costados. Así. Tienen que mirar que les quede centrados los brazos. ¿Listo, chicas? Vamos ahora a pasar a la siguiente ronda que va a ser de disminuciones. Vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Después de esos 6 puntos vamos a hacer una disminución. Y volvemos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y volvemos a hacer otra disminución. Luego vamos a tejer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y hacemos nuevamente otra disminución. Luego hacemos 6 puntos. 1, 2, 3 en el brazo, ¿no? 3, 4, 5 y 6. Y volvemos a hacer una disminución. Luego vamos a tejer 2 puntos para terminar esta ronda. 1 y 2. Y vamos a hacer ahora, voy a darles las indicaciones de las 3 siguientes rondas que son también de disminuciones. Deben ir rellenando para que coja firmeza. La ronda número 54 van a ser 5 puntos, una disminución. 6 puntos, una disminución. 6 puntos, una disminución. 6 puntos, una disminución y terminan con un punto. La ronda número 55 van a ser 4 puntos, una disminución, 6 puntos, una disminución, 4 puntos, una disminución y terminan con 6 puntos y una disminución. Y la última ronda, la 56, van a ser disminución 12 veces, o sea, 12 disminuciones. Bueno, chicas, ya terminé de hacer las disminuciones, hice las 12 disminuciones, quedaron 12 puntos en esta ronda y así nos va quedando el cuerpo de nuestra muñeca, en este caso de Mirabel Madrigal de nuestra película de Disney Encanto. Entonces, vamos a continuar ahora con nuestra cabeza. ¿Listo? Vamos a hacer ahora la cabeza y para eso vamos a hacer ahora 3 rondas de los 12 puntos que tenemos acá.
desde la ronda número 57 a la 59, 3 rondas, vamos a tejer esos 12 puntos. ¿Listo? Vamos a ir acomodándola, girándola. Cuesta un poco de trabajo por lo que ya está larga, ya está muy grande, pero ya estamos próximas a terminar el cuerpo. Después de esas 3 rondas les adelanto que van a tejer la ronda número 60, aumento en todos los 12 puntos para que terminen esa ronda con 24 puntos. Bueno, ya después de nuestros aumentos vamos a hacer una ronda de un patrón que va a ser un punto y un aumento. Vamos a repetir ese patrón toda la ronda. Esta es la ronda número 61 y vamos a repetir un punto y un aumento, un punto y un aumento. Y vamos a terminar esta ronda con este patrón de 36 puntos en esta ronda. La siguiente ronda, les voy a dar las indicaciones de cómo van a ser las siguientes rondas de aumentos porque solo es repetir el mismo patrón. Entonces la siguiente ronda, en la número 62, el patrón sería 5 puntos y un aumento. Y eso es lo que repetimos 6 veces y tendríamos 42 puntos. La ronda 63 sería 6 puntos, aumento y terminamos con 48 puntos. La ronda 64, el patrón es 7 puntos, aumento y terminamos con 54 puntos. Y de la ronda 65 hasta la 76 son 12 rondas con las que van a tejer los mismos 54 puntos. O sea, van a ser 12 rondas de puntos sobre puntos sin aumentos. Y ya regresamos para decirles en qué ronda colocan nuestros ojos. Listo, chicas, ya terminé mis 12 rondas de punto sobre punto. Y ya coloqué los ojos. Los tienen que colocar, o en esta ocasión para la muñeca que estoy realizando, que es Mirabel Madrigal de Encanto, me sirven los ojitos en esta posición. Pero ustedes los pueden colocar de acuerdo a la muñeca que estén realizando, ¿vale? En nuestro caso me sirven así y coloqué unos relativamente medianos, ni tan grandes ni tan pequeños, porque Mirabel tiene los ojos grandecitos. Entonces estos me abarcan un poco más de 2 rondas y media. Y los coloqué en las rondas número 69 y 70. Y con 7 puntos de separación entre ellos. ¿Listo? Vamos a continuar, van a ir rellenando y vamos a continuar tejiendo la cabeza. En este caso vamos a seguir con disminuciones. Vamos a empezar a cerrarla. Vamos a ir en la ronda 77, vamos a colocar 7 puntos y una disminución. Y ese va a ser nuestro patrón para esta ronda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este va a ser nuestro patrón. 7 puntos, y una disminución. Y eso es lo que vamos a repetir 6 veces y nos quedarán 48 puntos. Vamos a ir en cada ronda disminuyendo de a un punto para ir cerrando. La siguiente ronda número 78 serían, en vez de 7, serían 6 puntos y una disminución. Y ahí quedarían 42 puntos. Ronda 79, 5 puntos y una disminución es el patrón y quedarían 36 puntos. Así vamos a ir en cada ronda. La ronda 80, 4 puntos disminución. La ronda 81, 3 puntos disminución. La ronda 82, 2 puntos disminución. La ronda 84, 1 punto, una disminución. Así vamos a ir cerrando hasta que lleguemos a la ronda 84 con 6 disminuciones y terminaríamos de cerrar toda nuestra cabecita. Recuerden ir rellenando a medida que se va cerrando, ¿vale? Vamos a hacer esas rondas y volvemos.
Listo, chicas, así nos ha quedado nuestra muñequita, la cabecita. Hicimos las disminuciones hasta que cerrara y cortamos la hebra. ¿Listo?